Te despiertas y, aunque abras bien los ojos, todo sigue borroso por varios minutos. El reloj no se distingue, la luz molesta y sientes que tus ojos no responden como antes. A muchísimas personas mayores de 60 les pasa cada mañana y casi todas piensan que es normal por la edad. Pero aquí está lo preocupante, en muchos casos no lo es. Esa visión nublada, la sequedad y la sensación de arena suelen indicar que tus ojos no se recuperaron bien mientras dormías. Y lo más sorprendente es esto, el problema no empieza por la mañana, empieza la noche anterior. Hoy voy a mostrarte algo increíblemente simple, 4 alimentos comunes que muchas personas ya tienen en casa y que pueden ayudar a que tus ojos se hidraten mejor durante la noche y despiertan más claros, sin gotas, sin pastillas y sin rutinas complicadas. El primer alimento que realmente puede apoyar la salud de tus ojos después de los 60 años no llega en forma de cápsula ni de tratamiento costoso. Es pequeño, oscuro, discreto y trabaja cuando tú descansas. Hablamos de las ciruelas pasas. A primera vista parecen algo común, incluso pasado de moda, pero su efecto en el cuerpo se parece más a desbloquear un camino antiguo que llevaba tiempo olvidado. Con los años, los vasos sanguíneos más finos que alimentan la retina se vuelven rígidos y estrechos. La sangre circula con más dificultad y los nutrientes llegan tarde o no llegan. La retina, ese tejido delicado donde comienza la visión, empieza a funcionar como una ciudad con carreteras congestionadas. Las ciruelas pasas ayudan justo en ese punto crítico. Son una fuente natural de vitamina K, fundamental para mantener la elasticidad de los capilares. Cuando estos pequeños vasos conservan su flexibilidad, el flujo sanguíneo mejora y la retina vuelve a recibir oxígeno y nutrientes de forma más eficiente. No se trata de estimular artificialmente la vista, sino de permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer cuando no hay bloqueos. Durante la noche ocurre algo importante. Mientras duermes, la presión dentro de los ojos puede aumentar ligeramente. En la edad madura, este ajuste natural a veces se vuelve más lento, provocando esa sensación de pesadez ocular o visión nublada al despertar. El potasio presente en las ciruelas pasa contribuye a regular el equilibrio de líquidos, ayudando a proteger el nervio óptico y a que los ojos amanezcan más descansados. A esto se suma otro beneficio silencioso. Las ciruelas pasas contienen luteína y zeaxantina, antioxidantes que se concentran en la mácula, la zona central de la retina. Actúan como un filtro interno frente a la luz azul y el desgaste oxidativo, apoyando una visión más estable y definida, especialmente en ambientes con poca iluminación. La forma de consumo es tan importante como el alimento en sí. Lo ideal es elegir ciruelas pasas naturales, sin azúcares añadidos ni conservantes. Comer 1 o 2 piezas entre 45 minutos y 1 hora antes de dormir permite que sus efectos acompañen los procesos de reparación nocturna del organismo. Pueden tomarse solas o con yogur natural sin azúcar, creando un hábito sencillo y constante. Su bajo índice glucémico también juega a favor. No provoca picos de glucosa durante la noche, algo clave porque las variaciones de azúcar pueden alterar temporalmente el cristalino y generar visión borrosa por la mañana. Así, este primer alimento no actúa como una promesa rápida, sino como un aliado silencioso. Ayuda a que la circulación fluya, a que la retina reciba lo que necesita y a que cada mañana los ojos despierten un poco más claros. A veces, cuidar la visión empieza con gestos pequeños que trabajan en silencio mientras tú descansas. Ahora, acerquémonos un poco más a lo que realmente está ocurriendo dentro de tus ojos después de los 60, para que puedas recuperar esa sensación de control que a veces se pierde sin que te des cuenta. Si hay un fruto seco que ha estado luchando en silencio por tu visita y por tu cerebro sin recibir el reconocimiento que merece, ese es la nuez. Y sí, ya sé lo que estás pensando, nueces, en serio, ¿no eran solo para el colesterol?
Es cierto que ayudan, pero eso es apenas la primera puerta. La nuez es una de las fuentes vegetales más ricas en omega 3, sobre todo en ácido alfa-linolénico, conocido como ALA. No voy a ahogarte con términos, solo quédate con esto. Tus ojos no funcionan aislados, son una prolongación del sistema nervioso, conectados directamente con el cerebro a través del nervio óptico. Y tanto el cerebro como la retina necesitan grasas saludables para mantener la señal clara, rápida y estable. El problema es que con la edad, especialmente después de los 60, ese equilibrio se vuelve más frágil. Se absorben menos nutrientes, la circulación hacia la retina se vuelve más lenta y el procesamiento visual pierde velocidad. Entonces empiezas a notar cosas pequeñas que parecen normales, pero no lo son tanto. Te cuesta adaptarte a cambios de luz, te ves peor en ambientes poco iluminados o sientes que tus ojos trabajan más para seguir el ritmo del día. Aquí la nuez actúa como un aliado discreto. El ALA contribuye a apoyar el flujo sanguíneo que nutre la retina y el nervio óptico. También ayuda a modular la inflamación y a proteger las fibras nerviosas frente al estrés oxidativo, ese desgaste invisible que se acumula con el tiempo. Es como poner un aceite limpio y nutritivo en el motor de tu conexión al cerebro. No promete magia, promete soporte real y constante. Y hay un detalle que mucha gente pasa por alto, pero que puede multiplicar el beneficio. Esa piel externa de color marrón, la fina capa que recubre la nuez, contiene una concentración alta de compuestos fenólicos antioxidantes. Mucha gente la retira porque es ligeramente amarga, pero esa amargura es precisamente una pista de su riqueza en antioxidantes. Comer la nuez con esa piel, siempre que la toleres bien, es como ponerle un escudo extra a tu rutina. En cuanto a la forma de comerlas, lo ideal es simple y sostenible. Una porción diaria razonable suele ser de 4 a 7 mitades de nuez, preferiblemente naturales y sin sal. Puedes tomarlas a media tarde o después de la cena. Y si buscas un enfoque más nocturno, combinarlas con yogur natural o con una fruta suave. También puedes molerlas y espolvorearse sobre yogur, avena o una crema de verduras. Ese gesto de triturar y espolvorear ayuda a integrarlas mejor y muchas personas lo encuentran más fácil de masticar. Te cuento un caso que no olvido. Rosalía, una mujer de 72 años de Valencia, seguía activa y lúcida, pero había dejado de pintar, algo que amaba desde joven. Me dijo que no era solo la vista, era como si su mente estuviera envuelta en niebla. Empezó con un hábito sencillo, sin obsesión, solo constancia, unas nueces al día, con su piel marrón y una rutina nocturna más calmada. 3 semanas después volvió con un cuaderno bajo el brazo. No era una obra perfecta, era una pintura sencilla, pero los colores volvían a estar vivos. Y su mirada también. Me dijo que sentía como si sus ojos se despiertan por dentro. Y esto es solo el inicio, porque si la nuez es ese apoyo silencioso que fortalece la conexión entre cerebro y ojos, el siguiente fruto seco del que hablaremos actúa como un guardián de la retina, más pequeño, más verde y sorprendentemente eficaz frente al desgaste de la luz artificial y el envejecimiento. Aunque pequeños, los pistachos son uno de los frutos secos más protectores para los ojos en la edad madura. Su principal fortaleza está en su contenido de vitamina E, un antioxidante potente que se integra en las membranas grasas de las células oculares, especialmente en los bastones y conos, las células encargadas de detectar la luz. Allí neutraliza el estrés oxidativo antes de que pueda causar daño estructural. La vitamina E, procedente de alimentos completos, se ha asociado con una progresión más lenta de la degeneración macular en adultos mayores. Y ese pequeño guardián inesperado, sencillo en apariencia, pero sorprendentemente eficaz en la protección de la retina, es el pistacho. Sus antioxidantes y su alto contenido en vitamina E ayudan a la retina a defenderse del desgaste diario y de la luz artificial, reduciendo el deslumbramiento nocturno
y la fatiga visual con el paso de los años. Existe además un beneficio inesperado que conecta la visión con el descanso. Los pistachos son una de las fuentes vegetales más ricas en melatonina, la hormona que regula el sueño. Investigaciones publicadas en Nutrition Neuroscience han demostrado que contienen una concentración especialmente elevada de melatonina por gramo. Esto significa que no solo protegen los ojos, sino que ayudan al cuerpo a entrar en un sueño más profundo, el momento en el que la reparación visual es más eficiente. A esto se suman el magnesio y la vitamina B6, nutrientes que apoyan la función del nervio óptico y ayudan a regular la producción de lágrimas durante la noche, reduciendo la sequedad ocular al despertar. Recuerdo el caso de Linda, una mujer de 68 años, que me decía que despertaba con los ojos secos y que conducir de noche se había vuelto angustiante por el deslumbramiento. Incorporó 6 pistachos a su rutina nocturna, unos 30 minutos antes de dormir. 2 semanas después, sus palabras fueron claras: ya no despierto con irritación y puedo conducir de noche sin forzar la vista. Si deseas probarlo, elige pistachos naturales, sin sal, crudos o tostados al aire. Consume entre 5 y 7 unidades entre 30 y 60 minutos antes de acostarte. Si tu digestión es sensible por la noche, puedes combinarlos con una cucharada de yogur natural o con unas rodajas de kiwi, que aportan hidratación y vitamina C. Evita acompañarlos con cafeína o alimentos muy salados, ya que pueden anular su efecto calmante. Hasta aquí, el proceso es claro. Las ciruelas pasas abren los caminos de la circulación. Los pistachos protegen esos caminos durante la noche. La retina queda resguardada y el nervio óptico recibe apoyo mientras el cuerpo entra en descanso profundo. Pero todavía falta la última pieza, porque proteger no es suficiente. Tus ojos no solo necesitan defensa, necesitan reconstrucción, célula por célula, capa por capa, mientras duermes. Para eso, el organismo requiere materias primas específicas, nutrientes capaces de reparar membranas, hidratar tejidos y reconstruir las estructuras que mantienen los ojos claros, húmedos y definidos. Ahí es donde entran las semillas de chía. Pequeñas, discretas, pero cargadas de poder reparador, son una de las fuentes vegetales más ricas en ácidos grasos omega 3, especialmente A, un componente esencial para la integridad de las membranas de las células retinianas. Ahora llega la parte verdaderamente importante. Con el paso de los años, las membranas de las células de la retina comienzan a adelgazar, pierden elasticidad y capacidad de respuesta. Es en ese momento cuando aparecen señales que muchos normalizan sin entender su origen. Ojos secos al despertar, enfoque más lento, sensibilidad a la luz o una sensación de cansancio visual que no estaba antes. Cuando incorporas semillas de chía de forma regular, estás aportando a tu cuerpo las grasas esenciales que necesita para reconstruir esas células frágiles y devolverle a la visión parte de su claridad natural, sin tensión ni esfuerzo excesivo. La evidencia científica respalda este efecto. Los ácidos grasos omega 3 presentes en las semillas de chía ayudan a reducir la inflamación dentro de la retina y favorecen la producción natural de lágrimas, algo especialmente relevante en adultos mayores que padecen sequedad ocular crónica. Pero su acción no se queda solo en la estructura del ojo. Las semillas de chía tienen una cualidad única. Al remojarse en agua o en una bebida vegetal, forman un gel suave. Este gel ralentiza la digestión, favorece la retención de líquidos y contribuye a estabilizar el nivel de glucosa en sangre durante la noche. Esto es clave porque una glucemia estable ayuda a que el cristalino mantenga su forma y a que la visión matinal sea más nítida. Ese mismo efecto de hidratación apoya a las pequeñas glándulas lagrimales, permitiendo que los ojos se mantengan más húmedos mientras duermes. En lugar de despertar con sensación de arena o rigidez, los ojos se sienten más suaves y confortables. Existe además un beneficio silencioso que conecta la nutrición con el descanso.
Las semillas de chía contienen triptófano, un aminoácido que el organismo utiliza para producir melatonina. Esto favorece un sueño más profundo y reparador, y cuanto más profundo es el descanso, mayor es la capacidad de los ojos para recuperarse durante la noche. Recuerdo el caso del señor Álvarez, de 71 años. Comenzó a tomar semillas de chía remojadas con plátano y un toque de canela aproximadamente 1 hora antes de dormir. Tras 2 semanas, su comentario fue claro y tranquilo. Ya no despierto con los ojos secos, se sienten relajados, no tensos. Si deseas probarlo, el proceso es sencillo. Toma una cucharada de semillas de chía y mézclala en un pequeño vaso de agua o leche de almendras. Déjalas reposar entre 20 y 30 minutos hasta que se forme el gel. En ese punto están listas para consumir, suaves, fáciles de digerir y con una mejor absorción de nutrientes. Puedes tomarlas tal cual o añadir unas rodajas de plátano, un poco de canela o incluso una ciruela picada si quieres combinar beneficios. Si no tienes tiempo para remojarlas, también puedes espolvorear semillas de chía secas sobre una cucharada de yogur natural. Funcionan bien, aunque el efecto hidratante será más potente cuando estén remojadas. En ambos casos, el objetivo es el mismo: darle a tus ojos los materiales que necesitan para reconstruir poco a poco lo que el tiempo ha ido desgastando. Llegados a este punto, el proceso se entiende con claridad. Las ciruelas pasas abren los caminos de la circulación. Los pistachos protegen esos caminos durante la noche. Las nueces refuerzan la conexión entre los ojos y el cerebro, aportando grasas saludables que sostienen la señal visual. Y las semillas de chía ayudan a restaurar lo que se ha perdido. No es magia. Es nutrición, es sincronización y es darle al cuerpo lo que necesita justo cuando más lo necesita. Ahora ya has visto cómo cada uno de estos alimentos cumple una función distinta. Las ciruelas facilitan que los nutrientes lleguen a los ojos. Los pistachos protegen la retina mientras duermes. Las nueces apoyan la comunicación neurológica que da estabilidad a la visión con el paso del tiempo. Las semillas de chía aportan los elementos necesarios para reconstruir y restaurar, pero aquí aparece algo especial. Juntos funcionan todavía mejor. Esto no es simplemente un tentempié, es un ritual nocturno sencillo y calmante que le envía un mensaje claro a tu cuerpo. Es momento de descansar, es momento de sanar, y prepararlo lleva menos de 5 minutos. Así es como recomiendo hacerlo. Después de la cena, en un momento tranquilo antes de acostarte, toma un plato pequeño y coloca 2 ciruelas pasas. A un lado, añade 5 o 6 pistachos, sin sal y preferiblemente crudos. Completa el plato con 4 a 7 mitades de nuez, naturales y sin sal. Si lo deseas, puedes tomarlas tal cual o triturarlas ligeramente para facilitar la masticación y mejorar su integración. Luego prepara una pequeña porción de semillas de chía remojadas. Si las dejaste en remojo más temprano, estarán listas. Si no, mézclalas en ese momento con un poco de agua o leche de almendras y déjalas reposar al menos 20 minutos. Puedes consumir cada parte por separado o mezclarlas en un cuenco pequeño de yogur natural. Algunas personas disfrutan añadir unas rodajas de plátano o una pizca de canela para aportar sabor y una sensación adicional de calma antes de dormir. Es un gesto simple, constante y profundamente respetuoso con el ritmo natural de tu cuerpo y de tus ojos. La clave no está en hacerlo perfecto, está en hacerlo constante. Consume esta combinación entre 45 minutos antes de dormir. Si es posible, hazlo sin prisas, sin pantallas, sin distracciones. Solo tú, tu respiración y la certeza tranquila de que estás haciendo algo profundo y beneficioso para tu cuerpo. Muchas veces recomiendo acompañar este momento con una infusión de manzanilla o un vaso de agua tibia con limón. No porque aporte más nutrientes, sino porque envía una señal clara a tu sistema nervioso. Le dice que ya puede relajarse, que es seguro soltar el día. No necesitas seguir este ritual todas las noches sin excepción, pero hacerlo la mayoría de las noches,
sobre todo en periodos en los que notas los ojos cansados, irritados o nublados, puede marcar una diferencia real. Algunas personas adaptan los ingredientes, a veces cambian las ciruelas por un dátil medio o usan kiwi en lugar de plátano para aportar más vitamina C e hidratación. Todo eso está bien. Lo importante no es la rigidez, es el ritmo, es la intención, es ofrecerle al cuerpo las herramientas que necesita para cuidarte mientras duermes. Porque en ese momento no solo estás comiendo, estás enviando un mensaje, le estás diciendo a tu cuerpo que puede bajar la guardia, que puede repararse, que no tiene que estar en alerta constante, y cuando despiertas con una visión más clara, con menos tensión y con una sensación de mayor comodidad en los ojos, lo notas. No hace falta un suplemento, no hace falta una receta médica, solo unos pocos bocados pequeños tomados con calma y conciencia. Ese es el ritual, y el cuerpo responde. A veces olvidamos que la curación más profunda no nace de una pastilla, sino de la constancia, de la intención y de las decisiones silenciosas que repetimos cada día. Lo que comes antes de dormir puede parecer insignificante, pero para tu organismo y para tus ojos dice mucho. Unas pocas ciruelas, algunos pistachos, unas cuantas nueces, una cucharada de semillas de chía, cada uno con su propósito, cada uno apoyando al conjunto. No es un plan de tratamiento, es una señal, un ritmo suave y constante que dice: todavía me cuido, y eso importa, porque envejecer no significa perder el control, significa aprender a apoyar al cuerpo de formas más inteligentes y más amables. No estás roto. Tu cuerpo no se ha rendido contigo. A veces solo se necesita un poco de ayuda y un poco de paciencia. Si has llegado hasta el final de este video, quiero darte las gracias. Gracias por regalarme este tiempo. Gracias por cuidar de tu salud presente y de tu bienestar futuro. Si este contenido te ha aportado algo útil, te invito a darle me gusta. Si conoces a alguien que necesite este recordatorio suave de que aún es posible sentirse mejor, compártelo. Déjame un comentario y cuéntame cómo se han sentido tus ojos últimamente. Me encantará leerte. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte. Cada semana comparto formas prácticas y naturales de apoyar tu salud. Por noches más tranquilas, mañanas más claras y ojos que sigan acompañándome con fidelidad cada día.